Mis manos abiertas reciben tu pan, oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Domingo 25 del tiempo ordinario. Paz y bien. Feliz día del Señor, feliz convivencia familiar. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy Jesús continúa la educación de los apóstoles sobre el misterio de la cruz. Solamente con ella se puede comprender quién es Jesús y ser su verdadero discípulo por el camino del servicio. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Pero eso sí, venían conversando, preocupados por quién de ellos sería el más importante. Nos pasa a todos. No entendemos el sentido de la cruz, de la enfermedad, del sufrimiento, la prueba, la persecución y la muerte. Pensamos que como somos cristianos y vamos a misa los domingos o estamos en algún apostolado, pues no nos va a acontecer nada en la vida. También a nosotros nos asusta la cruz de la fidelidad alegre, familiar, la cruz del sacerdocio como ofrenda a nuestro pueblo. La cruz de la vida cristiana, esa cruz del testimonio alegre. Todo cuando tiene esa vida cristiana que exige renuncia y también momentos de dolor. No entendemos a Jesús y tenemos miedo, podemos decir, de preguntarle en la oración: Señor, ¿qué quieres de mí? El pasaje del Evangelio, además del anuncio de la pasión y de esa nota sobre la incomprensión de los discípulos, Marcos añade la escena de una disputa de los apóstoles sobre quién de entre ellos es el mayor. El evangelista Marcos quiere expresamente subrayar el contraste. Mientras Jesús exalta la humildad hasta el anonadamiento de sí mismo, los apóstoles se pelean por el prestigio y el poder. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita esta semana a ser pequeños y servidores. Preguntémonos: ¿con qué criterios estoy viviendo mi vida cristiana, mi vida familiar, mi vida sacerdotal, mi vida episcopal? ¿Con criterios de servidor? ¿Me esfuerzo por ser pequeño, por amar? Está claro que el único camino para ser discípulo del Señor es el servicio, no hay otro. Y mientras mayor responsabilidad tenemos en la comunidad, se necesita más capacidad de servicio en el ejercicio de hacerse pequeño, de estar en medio de la comunidad como niño. Mis queridos hermanos, Jesús nos pide una nueva mentalidad, una nueva forma de encarar la autoridad, nunca como poder, sino como servicio. Esta es la sabiduría que viene de Dios. La humildad es el fundamento de todas las virtudes y hay un lugar que nadie nos envidiará, el último. Ser seguidor de Jesús exige imitarlo en su actitud de total entrega y de servicio. Él no ha venido, recordemos, a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ojalá y redescubramos la sabiduría de hacerse pequeño y de ser servidor, el valor de las cosas sencillas, como la sonrisa, la palabra amable, la caricia,
el trato de niño, el no hacer de nuestra autoridad una carga para los demás, sino un espacio para servir y para dar oportunidades a todos. La sabiduría que viene de Dios es la sabiduría de la cruz, la sabiduría del servicio, la sabiduría de hacerse pequeño. Mis queridos hermanos, quien recibe en mi nombre a uno de estos niños, de estos pequeños, a mí me recibe. Que haya una conversión hacia los niños, hacia aquellos que están por nacer, hasta aquellos que necesitan de nuestro cuidado y de nuestro cariño, de nuestra atención para que crezcan con dignidad. Pidamos al Señor Jesús en este domingo su luz, su sabiduría, para entender esta nueva enseñanza de amor a la cruz, la enseñanza del servicio, la enseñanza de hacernos pequeños. Estos valores que nos propone en el Evangelio. Este es su proyecto de amor, de servicio y de fortaleza para ponerlo en práctica. Que vivamos la alegría de servir y que vivamos la alegría de hacernos pequeños. Recordemos, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que reciba en mi nombre uno de estos niños, a mí me recibe. Solo hay una manera y un camino para ser discípulo del Señor: el servicio, el hacerse pequeño. Un abrazo, que Dios les bendiga y recuerden, el Señor es quien me ayuda. Sí, que el Señor nos ayude cada día a ser servidores y a ser pequeños. Bonita convivencia familiar. Feliz domingo. Y entre tus manos